Marcos 7 lo que estaba sucediendo. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera de que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, habla a nuestro corazón, Señor, en esta palabra. Es dura palabra, Señor, pero te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestros corazones, que toques nuestro corazón y que podamos, Señor, poner realmente el yo que somos, Señor, el verdadero yo soy en nuestro corazón, y que podamos discernir, Padre, en tu palabra la verdad. Ilumínanos, Señor, que podamos aplicarla, Señor, y que también, Señor, tengamos temor a la palabra de Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Gracias por los que están aquí, por los que han de venir, Señor. Amén. Terminamos un capítulo 6, muy interesante, con Jesucristo mostrándose como Dios Todopoderoso. Y ahora inicia un capítulo donde hay una confrontación con los fariseos. No es la primera ni la última confrontación que tiene Jesucristo con los líderes religiosos de su época. La vida del creyente siempre va a estar en la lupa
del mundo. Nos observan y somos influencia a los que nos rodean. Por ello es necesario que Dios examine nuestra vida, nuestro caminar, y Él es el único que puede hacerlo. En los Salmos aparece una oración de David, y dice en el Salmo 26:2: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Así que es necesario que Dios sea el que examine nuestro corazón, porque a veces nosotros pensamos que las cosas que hacemos son correctas, pero es Dios el que va a determinar cuál es camino recto y cuál camino torcido. Y es mejor que dispongamos nuestro corazón a Dios para que Él nos muestre el camino torcido. Así que debemos ser humildes en considerar si estamos viviendo según normas, costumbres y lo que llamamos tradiciones de hombres. El mundo se ha permeado en la iglesia, o sea, se ha metido como un líquido que entra a una tela. Los valores cristianos están siendo cambiados por valores humanos. Entrar en la mente es el objetivo de Satanás. Siempre ha sido su objetivo. ¿Por qué? Porque él quiere ganar terreno en cómo pensamos. Él no puede hacer nada con ser salvos. No puede ya. Si somos creyentes, él no puede hacer nada para cambiar eso. Por eso él no se inmuta con las personas que no tienen a Cristo. Él no le hace nada a ellas, porque ellas ya están dominadas por él. Pero los cristianos sí tenemos la debilidad de que nuestra mente siempre está abierta y entran cosas y entran cosas. Y él quiere ganar terreno allí. Somos lo que pensamos y nuestros pensamientos son influenciados por Satanás. Y si son influenciados por Satanás, comenzaremos entonces a tener pensamientos o actitudes conforme a él. O sea, si Satanás deposita en mi mente la cultura y el mundo, yo voy a comenzar a pensar como el mundo. Y fácilmente somos engañados. Hoy podemos observar cómo Satanás está tomando lugar no solamente en el mundo, en la sociedad, sino en la iglesia. Muchos se han apartado de la verdad y muchas iglesias se han alineado a las leyes que son en contra de la palabra de Dios. O sea, aceptan y están viviendo apartados de la palabra de Dios. En este pasaje vemos un enfrentamiento entre los líderes religiosos de Israel y Jesucristo. Y se repite la palabra tradiciones 6 o 5 veces. 6 veces. Tradiciones humanas, tradiciones. Se aferran a las tradiciones. Pero también tiene 6 veces una repetición más. Es la contaminación. Así que son dos temas que están entrelazados. La contaminación y las tradiciones. ¿Qué es lo que realmente nos contamina? ¿Qué es lo que realmente afecta a nuestro corazón? Pero también tenemos que evaluar cómo estoy viviendo hoy. ¿Cómo está mi vida hoy? Si estoy viviendo bajo tradiciones o estoy viviendo en la fe. Y para analizar si estoy viviendo en tradiciones, pues los primeros versículos uno a uno nos van a decir cuál era la actitud de estos varones, líderes, fariseos. Para nosotros la palabra fariseo de pronto es despectiva, ¿verdad? Ya es despectiva, pero realmente la palabra fariseo era una palabra honorable. Igual la palabra escribas. Estos eran doctores de la ley, maestros de la ley. Un fariseo era por decirlo así, un líder
que realizaba la ley la guardaba y juzgaba a los demás por esa ley que él guardaba, pues. Así que ellos peleaban para que el pueblo cumpliera la ley, para que fueran uno. Pensemos, una nación completa tenía que tener una actitud correcta. Me imagino que ellos dicen, bueno, entonces pongamos policías, pues, policías de la ley. Eso eran los fariseos, ellos eran policías de la ley. Así que ellos andaban vigilando a todo el mundo. ¿Qué hacían? Mirando, se lavó las manos. Imagínense su trabajo. Porque ellos tenían que guardar la palabra de Dios para que se mantuviera firme la palabra de Dios en el pueblo de Dios. Es difícil esa misión, claro está, difíciles. Pero claro, ellos también, pues, el orgullo les transformó de alguna manera. Y ya no eran policías ni estaban en pro de la nación, sino se exaltaron ellos en su labor. Y un escriba, una persona que escribe, no, un escriba era un escritor de la ley. Como era el escritor de la ley, esas personas se sabían la ley perfectamente. Tanto que para que el pueblo aprendiera a utilizar la ley, entonces ellos comenzaron a hacer, uno le dicen legales jurisprudencia, pero el término es que comenzaron a hacer la práctica, pues, una forma práctica. Así que si la ley decía hay que lavarse las manos para no estar inmundos, ellos comenzaron a crear, no voy a decir inventar, a crear alguna norma que todos vamos a hacer para que guardemos esa palabra. Y eso le llamaron tradición. Los altos rabís son los que promulgaban estas tradiciones. Y estas tradiciones pues fueron recopiladas en el Talmud. Eran como 613 tradiciones que tenían, 613. De esas había muchas de estas restrictivas, casi como 300 y tantas restrictivas. De esas no puedes. Y otras que pues te permitían hacer, puedes hacer esto. Pero hoy día pues de las 613 podríamos encontrar unas 7 o 8 que son las que ellos más cumplen. Y una de esas es lavarse las manos. Todavía esa tradición pasó a través de los tiempos y hay que lavarse las manos. Ahora, como les dije, estas personas eran doctores, líderes de la ley. No los menospreciemos. Quiero que no los menosprecien. No los vean como malos. Pero en algún momento se perdieron. Pero ellos tenían en su corazón el que el pueblo juntos, porque la palabra tradición o el término que se usa habla de un mandato, pero también de tratar de unir al pueblo, de ser uno. Es como si nosotros dijéramos, bueno, nosotros todos vamos a usar sombrero rojo. Así que nos vamos a identificar, todos los de Redención van a usar un sombrero rojo. Y donde vayamos tenemos que llevar nuestro sombrero rojo. ¿Ya? Somos uno y todos los sombreros rojos somos nosotros. Y eso nos va a unir, porque nos identificamos, allá va uno de Redención, tiene su sombrero rojo. Entonces, así ellos mantenían la unidad del pueblo y que el pueblo estuviera dando la palabra de Dios. Ahora sus intenciones, como dice el versículo 1, no eran buenas. Ellos estaban buscando cómo atrapar a Jesús en algo y acusarle. Y exactamente eso fueron a hacer hasta Capernaum. Se vinieron algunos fariseos y algunos de los escribas a observar, a mirar, a capturarlos. Y vamos a ver algunas de esas actitudes que pueden identificarnos cómo es una tradición. En primer lugar, a leer los 2 primeros versículos, dice que se fueron hasta allá y se juntaron
Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, casi unos 500 kilómetros, y se fueron hasta allá a verlo. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaron. Así que una primera actitud, ahí las tienen en su boletín, que puede identificarnos como personas que andamos en tradiciones, es: juzgamos y condenamos. Ellos juzgaron y condenaron a los discípulos. Solo los vieron, ya, los condenaron por lo que estaban haciendo. Y lo más difícil aquí es que ellos los estaban condenando por algo que ellos creían. En la Biblia no van a encontrar en ningún lado, en la ley de Dios, que diga que hay que lavarse las manos para mantenerse limpio. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero lavarse las manos lo hacemos nosotros, ¿verdad? Antes de comer todos nos lavamos la mano. Pero eso no es lo que ellos estaban planteando. El lavarse las manos higiénicamente no es el asunto. El lavado de la mano era lavarse las manos desde los dedos hasta el codo. La inmundicia entraba por aquí y se tenía que lavar la mano hasta el codo, hasta el antebrazo se lavaba. Y era rociarse agua. Era un ritual, así que no es de que yo voy debajo de una tina o agarro agua, no, había que agarrar un lebrillo, un lugar donde iban a depositar agua, agarraban una jarra y se tenían que echar el agua tenía que pasar por sus manos y caer en el lebrillo, botar el agua en otro lugar. O sea, era un ritual. Ellos no estaban diciendo, no se lavaron las manos antes de comer, como nosotros, pues que ustedes le dicen al niño, vaya a lavarse las manos. No, ellos no le estaban diciendo eso, ellos le estaban diciendo, no cumplieron el ritual de purificación antes de comer el pan. Qué difícil, porque ahí ellos establecieron esa norma. Un líder de ellos estableció esa norma para toda la nación, y toda la nación tenía que cumplir esa norma para ser del pueblo de Dios. Ahora, si ustedes buscan en la palabra de Dios, no van a encontrar eso. Van a encontrar que ¿quiénes se lavaban? ¿Quiénes eran los que tenían que lavarse? Los sacerdotes. Así que si los sacerdotes se lavaban, ellos pusieron y hicieron el Talmud y dijeron, todos nos vamos a lavar antes de comer. Pero ellos eran los que se tenían que lavar. Antes de entrar al templo, se tenían que lavar las manos y los pies. Esa era una ordenanza de Dios. Y le dijo, para que no mueran, porque iban a entrar al lugar santísimo. Así que si una persona entraba al lugar santísimo con las manos sucias, dirá uno, se murió. Pero no era por sucio, sino por el ritual de la purificación. Así es, un ritual de purificación. Igual había una fuente de agua que era de cobre, de bronce, donde ellos se tenían que lavar las manos cuando iban a hacer los sacrificios. Entonces el llamado a lavarse las manos, a purificarse, era para los sacerdotes. Pero como les dije, algún anciano, algún líder, algún escriba escribió, pues ahora esto es ley de Dios. Yo buscando en internet cómo ellos manejaban eso hoy, y ellos dijeron que los líderes llegaron a decir que debía ser hasta más castigo romper una tradición de los líderes que la palabra de Dios. O sea, llegaron a decir eso, que debían recibir mayor castigo los que rompían una tradición antes que la palabra de Dios. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Así que lo primero es, juzgaban y condenaban por algo que ellos suponían que era lo correcto. ¿Cómo aplicar eso en nuestra vida? Juzgar y condenar por algo que yo considere que es lo correcto. Piensen, no les voy a citar nada porque eso es lo que me quiero evitar, ofender a cualquiera. Si yo pongo un ejemplo y alguien lo practica, se va a ofender. Así que no quiero ofender a nadie. Pero ustedes piensen que cómo ustedes juzgan a los demás. Aparte de que la palabra de Dios en Mateo 7 nos dice que no juzguemos a nadie, porque con la vara que juzguemos seremos juzgados.
No debe ser una costumbre de nosotros los cristianos juzgar a las demás personas. Y el sentido de juzgar es ese, que yo considere algo como recto y me pongo yo en ese lugar y digo, tú estás mal, porque no haces lo que yo hago. Ese es en primer lugar. Y condeno a la otra persona. En segundo lugar, viven según la enseñanza de un intérprete de la ley. Jesús se lo mencionó, dice, porque los fariseos y todos los judíos, este es Marcos que está haciendo como una explicación, porque los fariseos y todos los judíos, porque había una ley, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Ya no era solo el ritual, sino que muchas veces se lavaban para como estar muy limpios. Así que ellos se aferraban a esas tradiciones. Qué difícil es ver, pues, que alguien haga cosas, guarda cosas que hombres han establecido. Y aquí quiero hacer un alto. Piensen por un momento. La pregunta aquí es, ¿usted guarda la palabra de Dios o se comporta y vive como cristiano porque está en un grupo de cristianos? Piensen, ¿usted guarda la palabra de Dios o se comporta como cristiano porque vive en medio de cristianos? Mediten en su corazón. ¿Usted ha sacado de la palabra de Dios su comportamiento? ¿Usted ha estudiado la palabra de Dios y Dios le dijo, así me debo comportar? ¿O usted se comporta así porque ha visto a otros comportarse así? Tenemos que pensar, mis convicciones, ¿cuáles son? Generalmente uno tiene convicciones cuando crece por los padres, ¿verdad? Crecemos con las convicciones que nuestros padres nos enseñan. Y algunas veces cometemos los padres el error de decirle a los hijos, ¿por qué tengo que hacer eso? Dice el niño, y nosotros decimos, porque sí. Y ya. Y el niño, que bueno, si es obediente, bueno, se somete, pero no sabe ni por qué lo hace, pero él lo hace para no encontrar conflicto. Pero no es una razón. No es una razón para obedecer. ¿Por qué no debo mentir? Porque sí. No es una razón. No tiene ningún fundamento. Y ninguna cosa que nosotros hagamos puede estar fundamentada en que, porque el pastor Raúl lo dijo, porque el pastor Alex lo dijo, porque el pastor Freddy lo dijo. Profecía. No, no podemos basarnos nuestros comportamientos en la palabra de hombres. Eso era lo que estaban haciendo los fariseos. Los hombres que tenían la capacidad de interpretar la ley, dijeron, la ley dice que debemos lavarnos las manos antes de comer, porque si no nos ponemos inmundos. No estoy diciendo que nos vamos a enfermar, sino que vamos a estar inmundos delante de Dios. Eso era lo que estaban diciendo. O sea, que eran desagradables delante de Dios si no hacían eso. Ahora piensen por un momento, ¿usted está extrayendo de la palabra de Dios sus normas de vida? ¿O usted está extrayendo su norma de vida de la palabra de los hombres? ¿O de la palabra de la radio? ¿O porque alguien se comporta así? Ciertamente la Biblia nos dice que imitemos a los que imitan a Cristo. Pero mis convicciones tienen que estar fundamentadas en la palabra de Dios. Todas mis convicciones. No en lo que alguien opine o piense. Por eso nosotros estimulamos a los jóvenes que no estén citando a líderes ni a teólogos, sino busquen la palabra de Dios, la verdad. Y es en la verdad de la palabra de Dios que deben estar sus fundamentos, no en la teología de nadie. Nosotros no somos de Calvino ni de Lutero, somos de Cristo. Y es en Él que debemos fundamentar nuestra fe.
consideran, la tercera cosa, consideran al prójimo como alguien despreciable. En el versículo 4 dice que cuando ellos iban, o cuando volvían, dice, de la plaza, si no se lavaban, no comían. ¿Qué pasaba en la plaza? Era como ir al supermercado, al mall. Había muchas personas, quizá había hasta gentiles por allí. Y ellos consideraban que se contaminaban con esas otras personas. O sea que ellos despreciaban a los otros. Qué sé yo, al pecador, a la pecadora. Y cuando ellos iban ahí, ellos regresaban a su casa. Estoy inmundo. ¿Sí? Nosotros nos bañamos cuando regresamos de salir porque estamos sudados. Pero ellos se sentían inmundos delante de Dios. Estoy inmundo porque me rocé con todas esas personas en el mercado. Así que se lavaban, se bañaban completamente, se lavaban todo. Cumplían su ritual de lavatorio. Un ritual, estoy hablando, no de que voy a bañarme, no. Un ritual, hacían el ritual. ¿Cómo debemos nosotros considerar al prójimo? ¿Como superior a nosotros? Nuestra actitud para con el prójimo no debe ser jamás de desprecio, pero a veces lo hacemos. En misiones nosotros debemos tener un corazón dispuesto a entregar todo, a entregarnos al perdido. Los jóvenes lo experimentaron en Colombia, abrazar a los indigentes. No es fácil, pero eso es el llamado que nos pide el Señor, porque ese es mi prójimo, ese por quien Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Así que no puede ser que yo vea a mi prójimo como alguien despreciable. Bueno, el prójimo y el despreciable y el pobre, en ese sentido uno dirá, bueno, lo debo amar, pero ¿qué pasó con el malo, con el perverso? También a ese sí lo puedo despreciar. Tampoco la palabra de Dios nos llama a eso. Amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos, palabra dura. Amad a vuestros amos. No los que son buenos con ustedes, sino con esos difíciles. Con esos que los ponen a trabajar mucho. Esos. Ámenlos. Es considerar que la obra de Cristo debe seguir en nosotros. Pero si yo estoy viviendo bajo tradiciones, miraré al prójimo con desprecio, bajo mis normas. Algo más hacen muchas obras para Dios, para sentirse aceptados por Dios. Miren el versículo 4 dice, y otras muchas cosas hay que tomar para guardar. Tomaron para guardar. Hay que tomaron para guardar. Como los lavamientos de los vasos de beber, o sea, también pasaban por el ritual los vasitos. También este vaso está inmundo. Miren los vasos. Y de los jarros. La jarra que echaba el agua, también la jarra también está inmunda. Imagínense, todo el ritual, es ritual, no estoy hablando que están lavando y fregando platos, están haciendo el ritual, me imagino que hacían su oración, Señor, y esto es increíble, miren lo que dice, los utensilios de metal, pero ¿saben qué son los lechos? Hasta la cama la lavaban también, la cama, vamos a santificar esta cama. ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde en la Biblia dice que había que hacer eso? De que yo sepa, en la Biblia dice que mantengamos el lecho sin mancilla, pero no dice que había que limpiarlo. Pero estaban haciendo de todo para mantener un estatus puro delante de Dios. Así que como ellos cumplían todo esto y comenzaron a inventar todas estas cosas, entonces cualquiera que no las hiciera estaba haciendo menos, estaba incumpliendo. Si yo pongo normas en mi vida para juzgar a los otros o para yo santificarme delante de Dios, ¿qué estoy haciendo? Obras. La palabra de Dios, ¿qué dice en cuanto a las obras? Que no sirven para nada. Porque la obra de Cristo
en mí fue la que me rescató. Yo no necesito hacer nada. Y aunque sea triste, no necesito hacer nada. Porque uno dirá, por eso el cristiano que no hace nada, que no necesito hacer nada para ser salvo. Nada. Porque la salvación es gratis, es de gracia, es un don de Dios. No estoy hablando de la vida cristiana, estoy hablando de la salvación. La salvación es gratis. En mi vida cristiana entonces debo mostrar esa salvación preciosa. De ahí podríamos tomar a Santiago y decir, Santiago tiene razón, porque voy a mostrar la fe que vive en mí. Y entonces voy a hacer obras para el Señor, porque le amo. No, al contrario, ninguna obra puede acercarme a Dios, porque ya Dios se acercó a mí por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Si vivo pensando en hacer obras, tengo una confusión en mi mente. Estoy viviendo bajo tradiciones, porque la Escritura me dice que Jesús es el que maneja esa forma de yo entrar a Dios, no yo. Y como otra forma de medir, estoy viviendo bajo tradiciones. Les decía yo al grupo del viernes que a veces me contaba un maestro su experiencia de cómo él llegó a Cristo. Y él decía que él pues había buscado a Dios y que de alguna manera él pues se vio en esa situación donde él buscaba a Dios. Pero cuando él leyó en la Escritura, digo, como una persona que no sabía de Biblia, él dice, yo busqué a Dios. Pero cuando él leyó en la Biblia, nadie busca a Dios. Y él se quedó pensando, ¿qué pasó? La Biblia dice que nadie busca a Dios, y yo pienso que en mi experiencia de conversión, yo fui el que busqué a Dios. Entonces es ahí donde él se da cuenta, la palabra de Dios es la que es la verdad y no mi experiencia ni las situaciones que yo viva. Entonces yo viviré por tradiciones si yo pongo mi experiencia y las cosas que le suceden a otras personas en primer lugar. Pero no es así, es la Biblia la que dice la verdad. Y si la Biblia dice que nadie busca a Dios, ¿quién busca a Dios? Nadie. Nadie buscó a Dios porque Dios nos amó primero. Y por causa de que Él nos amó primero, entonces fue que despertó en mí el que yo le viera. Pero si Dios no me busca, nadie busca a Dios. Nadie en la tierra, está en Romanos, nadie en la tierra busca a Dios. Nadie tiene un corazón bueno para buscar a Dios. Así que esas actitudes, ustedes las analicen esas actitudes. Si hay algo en ustedes, en su corazón, que tiene que ver con esto. ¿Cómo viven? Y la más dura es esa. Las cosas que yo vivo, las cosas que yo digo que son así, son porque las he estudiado en la palabra de Dios y ellas han transformado mi vida. Porque es así que funciona. Dios no va a demandar de ti algo que tú no has estudiado o tú no sabes. ¿Sí? Si Dios te enseña algo en la palabra de Dios, y tú estás aprendiendo en la palabra de Dios algo, como amar al prójimo, y no lo haces, entonces ¿qué es? Pecado, porque es una orden de Dios y tú no lo haces. Entonces ahí debes considerar cómo tomas la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios ante ti? ¿Qué es? ¿Cómo la miras? ¿Tiemblas ante la presencia de la palabra de Dios, ante el llamado de Dios? ¿Tiemblas? Literalmente tiemblas. Estás delante de la palabra de Dios y dices, hay que hacer esto. Y tener temor de hacerlo, porque si no lo hacemos, estamos desafiando al rey que dio la orden. Pero a veces nos llenamos de palabra, de conocimiento, y tenemos tantos estudios y pues somos super teólogos, pero no hay aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida. De nada sirve
De nada, eso no funciona. Yo sé mucho Biblia. ¿Para qué? Cualquiera que quiera estudiar la palabra de Dios debe ser con el objetivo de transformar su corazón, de ser transformado a la imagen de Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Debo ser transformado a la imagen de Cristo. Por eso estudio la palabra de Dios. Dice otro predicador que, Adrian Rogers creo que dijo eso, que lamentablemente en la Escritura usted no va a aprender a ser igual que Dios. Se queda pensando, en la Escritura no. No, usted va a aprender a ser igual que Dios cuando aplique en su vida la palabra de Dios. Pero usted puede saber toda la Biblia que quiera, pero cuando usted aplica la palabra de Dios en su vida, usted va a ser transformado a la imagen de Dios. Esa es la verdad. Si hacemos lo contrario, entonces ¿qué nos convertimos? En fariseos y escribas, porque conocemos la palabra de Dios, somos doctores de la palabra de Dios, pero no la aplicamos a nuestra propia vida. Bien, en segundo lugar, la enseñanza de Jesús. Busquemos Isaías 29:13 para hacer el versículo que utilizó Jesús cuando les dijo hipócritas. ¿Por qué Jesús les dijo hipócritas? Porque nadie puede engañar a Dios, nadie. Isaías 29, el versículo 13. Dice, pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra? Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Escuchen bien esa palabra. ¿Por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra? Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Si queremos aplicar esto en el contexto, Isaías le estaba hablando al pueblo de Israel. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Pues su corazón no era para con Dios, pero sacrificaban, oraban, cantaban, alababan, diezmaban y hacían de todo, pero su corazón estaba alejado de Dios. En algunas escrituras se revela que mientras estaban sentados aquí en el templo, pensando que estaban en el templo, estaban sentados aquí en el templo escuchando la palabra de Dios, lo que estaban pensando era: ay, ahora que salgo de aquí, que se acabe rápido esto para que vaya a vender mis vaquitas y mis cosas. O sea, ellos no estaban allí sentados pensando en la palabra y gozándose en la palabra de Dios, sino que estaban: se me va a ir la venta, tengo que moverme, que se acabe esto rápido. Porque su corazón no estaba allí con Dios. El sábado, el día de reposo, era para alabar y glorificar el nombre de Dios, pero su cabeza estaba en otro lugar. ¿Dónde está su cabeza ahora mismo? ¿Dónde está su cabeza? ¿Dónde están sus pensamientos? ¿Están meditando en la palabra que Dios está hablando? Mediten en eso. ¿No está mi corazón conectado a Dios? ¿O sí está mi corazón conectado a Dios? Yo sé que a veces las tribulaciones y las cosas y lo difícil de la vida nos sacan. Es lo que le digo, que Satanás se mete en su mente y lo hace mirar para otro lado. Por ejemplo, como cuando Pedro se lanza al mar mirando a Jesús. Él va caminando mirando a Jesús y va bien confiado. Ahí está mi Señor, voy hacia Él. Y de pronto cambió la mirada, dejó de mirar al Señor. ¿Y qué le pasó? Se hundió y hasta se estaba ahogando. Y rogó al Señor: sálvame. ¿Cómo? Que iba el único hombre, el segundo que caminó por las aguas, se desvió, perdió el camino.
podemos perder el camino si no nos concentramos en la palabra de Dios. Nuestro corazón debe estar en la palabra de Dios. Un corazón alejado de Dios es producto de la influencia de Satanás y del mundo en la vida del creyente. Cuando el creyente comienza a ahogarse con los afanes, con las riquezas, esto le aleja de Dios. Puedo poner los estudios. No se aleje de Dios. Siempre Dios debe estar en usted. Usted no debe dejar de tener comunión con Dios. Cuando una persona está alejada de Dios, su lucha cambia, ¿sí o no? Si usted está concentrado en los afanes del día, de su trabajo y todo lo demás, usted va a estar en eso, luchando para salir con los proyectos, para rendir lo mejor en el trabajo. Y está la persona con necesidades al lado de ustedes, alrededor de ustedes, pero si usted está concentrado de que eso es lo más importante del día, el trabajo, pasa por ustedes las necesidades, las personas con necesidades espirituales pasan por enfrente de usted y usted no las mira porque usted está en otro objetivo. Entonces es necesario que estemos conectados a Dios, porque el mundo va a ahogarnos, quiere hacernos luchar por otras cosas, por posesiones materiales. Se le olvida al creyente la misión, al joven fácilmente se le puede olvidar la misión por la cual somos llamados. El trabajo, el crecer, el formar familia. Pero nuestro llamado es ir hasta lo último de la tierra. Así que Jesús quería enseñarle dos cosas. Uno, sobre las tradiciones. Las tradiciones en la cultura son parte del diario vivir. Nosotros tenemos tradiciones, ¿verdad? De la familia, de diferentes cosas que hacemos. Pero la Escritura debe ser la máxima autoridad para cualquier cosa que yo haga, sea que sea algo bueno o sea que beneficie a otros, mi cultura. Hay tradiciones, culturas, costumbres que tenemos en casa. Decía yo, un ejemplo, por ejemplo, que usted se reúne en su casa y dice, en mi casa todos nos sentamos a la mesa a comer juntos. ¿Muy bien? Y después, dice Lehmann Strauss, y se abre la Biblia todos los días después de comer y leemos la palabra de Dios. Y estudiamos la Biblia. Después de comer, leen la Biblia y estudian la palabra de Dios. Él lo hace en su casa. Dice, perfecto, qué bueno, es una buena costumbre, ¿verdad? Pero yo no les voy a decir a ustedes todos son pecadores porque ustedes no lo hacen, ¿verdad? El que no hace eso es pecador, no puedo hacerlo. Es una costumbre buena porque Dios no nos ha pedido que hagamos todos, podemos enseñarla de diferentes maneras en diferentes lugares. Entonces hay buenas costumbres, pero jamás voy a poner una costumbre mía como por encima de la ley de Dios, o la elevo a ley de Dios y comienzo a mirar a mis amigos con desprecio porque ellos no hacen lo que yo hago. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Que voy a comenzar a poner mi costumbre, que es muy buena, y mirar a los otros con desprecio. Yo estoy elevando a tradición lo que estaban haciendo los judíos, a tradición, y ya juzgar a los demás porque no cumplen esa tradición. No, la palabra de Dios es la máxima autoridad para nosotros y debemos ponerla a ella en primer lugar. Es algo que tenemos que poner, es algo que agrada a Dios, pero no debe ser elevada a ley. Así que los fariseos y escribas habían invalidado la ley de Dios. Miren cómo una ley, el mandamiento quinto creo que es, que dice que honremos a nuestros padres, que nos encarguemos de ellos. La sociedad de hoy día pues busca eso, ponerse atentos con los papás cuando ya se están poniendo mayor, que uno lo honre como hijo. Es más, el hijo que maldecía a su padre moría irremisiblemente. Ustedes vieron que aún los jóvenes que eran un poco tercos, necios, pues, como uno, o sea, que eran contrarios al papá, que deshonraban a su padre, la Biblia decía, bueno, sáquenlo al patio y piedra con él. Eliminar el pecado en Israel.
Así de fuerte era este mandato de honra a tu padre y a tu madre. Pero vinieron ellos, y no sé por qué razón, todavía no la encuentro, porque ellos crearon el corbán. Ahora, corbán no solamente significa eso del padre o de la madre, o sea, no significa solo eso. Corbán es cualquier cosa, porque ahí dice, cualquier cosa que yo tenga, no puedo usarla para darte a ti. Pero corbán puede ser yo ofrendando mi vida, corbán mis bienes, corbán, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Corbán mi casa, ¿sí? Ofrecer algo para Dios, no necesariamente el dinero para sostener a mis padres, pero ellos hicieron eso. Esa ley estaba tal que ellos nada más tenían que decirlo. Si un hijo no quería sostener a sus padres porque tenía en su corazón eso, él decía, corbán mi dinero. Pero no era obligatorio darlo al templo. A eso llegaron. No era obligatorio darlo al templo. No sé por qué razón se creó esa ley. No la encontré, pues. Pero no, para nosotros no tiene sentido. Pero eso es el corazón del hombre. Así es el corazón del hombre. Y sabemos que hay hijos ingratos y hijos rebeldes y hijos de todas las clases, pero Dios nos ordena a que honremos a nuestros padres. Y ese mandamiento tiene promesa. ¿Qué dice ese mandamiento? Largura de días. Aquel que honra a su padre tendrá largura de días. Quiere decir vivir eternamente. Largura de días. Puede extender su vida. Y yo digo al contrario. Y si deshonra, la Biblia dice muerte. Bueno, se le va a cortar los días también en la tierra si usted deshonra a su padre. Eso es un don de Dios, un regalo de Dios para los hijos que honran a sus padres. Así que, como cristianos, quizás nosotros no tenemos dentro de la iglesia tradiciones que sean contrarias a la palabra de Dios, pero sí debemos cuidarnos de no hacer nada y ponerlo como norma, como para decir que estamos pecando, por decirlo así, que es más fuerte que todo. Pecan porque hacen eso. Por ejemplo, que viene un niño y corre por aquí atrás, es un pecador, ¿no? Porque ha corrido por detrás del templo y del altar de Dios. Y bueno, cosas así, ¿no? Que uno comience a inventarse cosas como esa y a crear una tradición o algo que no tiene ningún sentido, pero lo puede uno hacer por causa de que no ha hecho lo correcto de ver la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Claro, hay cosas santas, hay cosas santísimas. Te aseguro que ningún niño se metía en el tabernáculo porque si de verdad se moría, pues. Pero podías quedar vivo porque tenía un corazón para Dios, ¿verdad? Un niño, Pero un adulto que se metiera al tabernáculo sin él tener permiso de estar allí, moría inmediatamente. Tantas personas que murieron por ofrecer un sacrificio que no debían, por crear algo que no debían. Decían, no se puede crear perfume de esta clase, nadie lo puede crear porque es cortado, será muerto. Por una desobediencia cualquiera podía morir, porque había que tener temor de Dios. Eso es, estar delante de la palabra de Dios, tener temor de Dios. Su vida está en juego. Pero a veces, hoy día no lo vemos así, no lo vivimos así. Si esas tradiciones se introducen a la iglesia, esas cosas que son contrarias a Dios se introducen a la iglesia, entonces es eso lo que contamina. Esas tradiciones contaminan la mente. Si yo hago algo, si yo estoy practicando algo, y perdóneme porque lo repito siempre, si yo no estoy practicando algo en la iglesia, yo estoy siendo de mal testimonio a los demás. Dice la Escritura en Hebreos que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y no juzgo a nadie que se falte un día, no dejando de congregarnos, y tanto más porque aquel día se acerca, porque llega el día terrible. Así que era algo que debían guardar, es reunirnos, congregarnos, orar juntos. Es algo que Dios pide, pero yo repito siempre, ¿y qué del estudio bíblico? ¿Por qué la iglesia no estudia junta? Porque pocos vienen a estudiar, porque pocos vienen a orar, porque pocos vienen
domingos en la mañana a la escuela dominical. ¿Por qué? ¿Será que su actitud no está influenciando a otros? Bueno, eso fue lo que hicieron los escribas y fariseos. Dijeron, es pecado no venir a la escuela dominical. ¡Wow! Y el que no cumple eso será quitado. ¿Qué pasaría? Todos vienen el domingo. El domingo en la mañana todos están aquí. ¿Verdad? ¿Entienden? Eso fue lo que ellos hicieron porque ellos querían que el pueblo demostrara que este pueblo es de Dios. Pero hoy no hacemos eso, es usted y su corazón. ¿Dónde está su corazón? Es la pregunta, porque con su boca me alaban, pero su corazón, ¿dónde está? Realmente, ¿dónde está su corazón? Porque esto es de relación con Dios, no es de costumbres, no es de tradiciones. Nosotros alabamos a Dios y servimos a Dios y no miramos al que está del otro lado para decirle, ¿qué pasa tú también? No, eso no somos nosotros. Cada uno dará cuenta de lo que hizo y de lo que no hizo. Y cada uno dará cuenta por la sangre del inocente. Son palabras de Dios. Esas malas costumbres, no tenemos tradiciones como esa, pero hay cosas que yo hago que pueden estar afectando la mente de otros. Así que tengo que cuidarme de lo que hago, de lo que digo, de lo que pienso, de lo que opino, de lo que pongo en internet, de las fotos, de cómo me miro, de cómo miro, todo eso. Discúlpeme si ofendo a alguien. No es mi intención. Yo sé que hay libertad en Cristo para muchas cosas, pero somos responsables delante de Dios. Así que tómenlo en cuenta. Todo lo que usted haga, todo va a dar cuentas delante de Dios. Así que examinemos todo lo que nosotros somos delante de Dios y miremos nuestra actitud. Porque yo puedo estar haciendo que un hermano se vaya de la iglesia porque yo tengo una actitud contraria a la palabra de Dios y a los mandatos de Dios. Igualmente Dios le habló sobre la contaminación. Y en fin, la contaminación es que el alimento no era lo que contamina al hombre y no había ninguna razón de que porque no se lavaran las manos había contaminación. Eso era lo que estaban haciendo los discípulos. Y miren, se dieron cuenta que decía algunos, no eran todos los discípulos, pero cuando fueron de Jesús le dijeron, tus discípulos, no le dijeron de que algunos. Eso era la intención de su corazón, encontrar algo para acusar de que él no estaba cumpliendo la palabra de Dios, pero Jesús le dijo, pero si eso no es palabra de Dios. Así que no hay contaminación en lo que comemos, y no estoy hablando de que no se van a enfermar si comen algo dañado. No estoy hablando de eso, estoy hablando de no hay contaminación espiritual en la comida. No hay. Tengan cuidado cuando no, que eso no se debe comer. Yo sé que hay tendencias ahora. La Biblia dice que en los postreros tiempos vendrán algo y que prohibirán comer, prohibirán casarse. No sé qué significa prohibirán conducir, no sé qué significa, pero prohibirán casarse. Prohibirán comer algunas comidas que Dios bendijo y dice, no, eso no lo pueden comer. ¿Por qué? Entonces Jesús le está diciendo, eso no contamina al hombre. ¿Qué contamina al hombre? Lo que sale del corazón, lo que sale de nuestro corazón. Y si de nuestro corazón, como dice Jeremías 19, ¿cómo es? Perverso, engañoso, considérelo. No es su corazón sin Cristo el mejor lugar para tomar decisiones. ¿Cómo mi corazón puede cambiar si mi corazón es perverso? Solamente cuando tiene a Cristo. Solo Cristo puede transformar ese corazón perverso. Solo Dios conoce lo que hay ahí y Él es el único que le puede ayudar con su corazón perverso. Y el mío también, claro está. Tengamos cuidado, porque puedo poner a mi corazón como norma de vida. Y es la palabra de Dios la que transforma mi corazón, para entonces ponerlo como norma de vida. La palabra de Dios, no mi corazón. Mis pensamientos, mis acciones, mis actitudes van a dar cuenta a Dios. Así que yo debo
tener mi corazón conectado a Dios. Otra vez dice el Señor, ¿dónde está tu corazón? Eso sí contamina al hombre. Y definitivamente que tengo que hablar de todo lo que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Contaminación, pues, punto. El mismo mundo dice, se está contaminando, ¿verdad? La contaminación visual, la contaminación. Dice el pastor Paul Washer que él no lleva a sus hijos ni a su esposa a los centros comerciales. Dice, ahí no hay nada apropiado para que mis hijos vean. Wow, un pensamiento alto para él, ¿sí? Él quiere una norma, hay contaminación ahí, contaminación visual. Está la contaminación que está puesta allí, pero también está la contaminación donde metemos nuestros ojos. La Biblia nos declara también en Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y hablando de luz, lámpara, ojo, recibimos mucha información por la vista. Es el elemento más rápido de recibir información. El oído también recibe información. Tenemos sentidos, pero el ojo, todo lo que entra por el ojo se queda. Así como que todo lo que sube por internet se queda. Así también, todo lo que entra por la vista se queda. Y si eso conduce, se liga con algún sentimiento o alguna emoción, se queda grabado. Específicamente los pecados y cosas así, feas y horribles. Las cosas que le impresionan, todo eso queda grabado. ¿Y dónde usted pone sus ojos? ¿Qué está mirando por internet? Porque todas esas cosas son los que está fijando los pensamientos de usted. Sus pensamientos están siendo fijados por lo que usted ve. Y su comportamiento entonces va a ser determinado por eso. Usted va a ser insensible al dolor de un animal si usted va tanto lastimar a un animal en internet, por ejemplo. Si usted ve la crueldad como las personas maltratan a los animales, después usted ve que un animal es maltratado y usted ni furifa. Ahora imagínense las personas, ver la maldad en internet, cómo golpean a alguien o un joven o algo, lo que sea, toda la maldad que hay y mucha de esas cosas feas. Si estamos nosotros ahí de que no, que porque yo quiero conocer qué pasa en el mundo, estoy contaminando mis pensamientos, porque a la larga voy a pensar de la manera en que mis ojos vieron. Y la humanidad se mete en mí y entonces así voy a reaccionar y mis normas de vida van a ser basadas en lo que vi. Jóvenes, cuídense, porque ustedes son en inglés el target, ustedes son el objetivo de Jesucristo, de Satanás, para destruirlos. Ya se lo he dicho varias veces, si ustedes son destruidos no hay más iglesia, ¿verdad? Cuídense. Podemos estudiar mucha Biblia, podemos conocer mucha Biblia, pero ustedes son el objetivo de Satanás. Él quiere eliminarlos. Y los va a eliminar de todas las formas posibles, introduciéndose en sus pensamientos para que ustedes no sirvan a Dios. Con pecado no se puede servir a Dios. No se puede, no se engañen, eso no existe. ¿Quién sobrevive a la santidad de Dios sino el limpio de corazón? Así que no nos engañemos. El Salmo 134, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y guíame en el camino eterno. Esa es nuestra oración. Oremos constantemente para que Dios examine mi corazón, porque mi corazón es perverso y tengo que estar conectado a Dios. Lo necesito a Jesucristo y estar en una comunión especial con Cristo. Y no me engaño, el que no está conectado va a pecar. Otra vez la pregunta: ¿dónde está tu corazón? Medita por un momento tus intenciones y tu actuar. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te trae a la iglesia? ¿Por qué estás aquí realmente?
¿Qué te motiva? Vamos a concluir. Las tradiciones pueden ser buenas y malas. Las malas son las que se colocan por encima de la palabra de Dios. La contaminación de los hombres no es por lo que comen sin lavarse las manos, sino lo que sale del corazón. O sea, todo lo que el hombre ha creado que está en el mundo, eso contamina mi corazón. Solo Dios puede limpiarnos de nuestras vanas tradiciones, de nuestros caminos torcidos. Así que practiquemos el entregar a Dios nuestro día, como dice el Salmo 134. Que examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Vamos a orar. Padre, perdónanos, Señor, porque a veces no te ponemos en el lugar correcto. Aún tu palabra no la ponemos en el lugar correcto. Ayúdanos, Señor, a no vivir tradiciones de hombre, a no estar influenciados por este mundo perdido, sino que yo sea la luz que brilla en mí, sea guía para los hombres. Ayúdame a no tener pensamientos humanos, a no tener actitudes humanas. Padre, ayúdame a ser diferente y realmente vivir para ti. Que yo no sea un religioso porque hago cosas buenas, sino porque realmente estoy viviendo una relación especial contigo. Te pido por la iglesia, Señor, para que esta palabra no caiga en vasos rotos, Señor, sino que sea guardada. Que temblemos, Señor, ante tu palabra. En el nombre de Jesús.